Listo. Entonces, volviendo nuevamente, eh, la enfermedad de superficie ocular incluyó enfermedades que estaban establecidas que afectan a este tipo de estructuras que mencioné previamente, así como las perturbaciones y respuestas que son etiológicamente relacionadas y asociadas a estas enfermedades. Es importante destacar que esta enfermedad se considera desde un punto de vista infeccioso, inflamatorio, alérgico, traumático o neoplásico, también por una disfunción de sus glándulas o por una degeneración o una condición hereditaria. Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de esta revisión, eh, los investigadores formaron, perdón, 8 comités en los que ellos estaban enfocados en unas áreas temáticas clave eh, que consideraron que iban a desempeñar un papel importante en la causa de esta enfermedad de superficie ocular. Esta revisión como tal empezó en abril del 2021, en donde cada subcomité estaba liderado por un presidente respectivo y ellos trabajaban en conjunto con un subcomité de calidad de la evidencia y ellos dirigían un comité de tipo de revisión narrativa, por lo cual ellos querían responder estas 8 preguntas en sus respectivos comités que estaban relacionados con el estilo de vida de la enfermedad de superficie ocular. En esta imagen podemos ver esas preguntas que finalmente se plantearon cada subcomité y que desarrolló y que vamos a desglosar en lo largo de estas 2 charlas. En total, fueron 158 miembros de 38 países del mundo. Revisé todos los autores y solamente estaba el doctor el doctor Juan Carlos Abad de Colombia. Eh, pues no hubo nadie más del país, pero sí hubo gran aporte de Latinoamérica, de México, de Argentina también y de otros países latinoamericanos. Ellos lo que querían desarrollar era cuáles son los factores del estilo de vida que están asociados con el abandono de lentes de contacto. Querían saber si el uso de serums para el crecimiento de pestañas está asociado con los síntomas o con los signos de enfermedad de la superficie ocular. Querían saber qué enfoques de manejo de enfermedad de superficie ocular reducen los síntomas asociados al uso de dispositivos digitales. También cuál es el impacto de la cirugía refractiva en calidad de vida. También cuál es la asociación entre la contaminación del ambiente exterior y los síntomas o los signos de la enfermedad del ojo seco en los humanos. Cuáles son los trastornos de dolor primario crónico asociado con esta enfermedad, también los efectos de las diferentes formas de restricción alimentaria en salud y pues si ha cambiado la pandemia COVID-19 la gravedad del resultado de la enfermedad de superficie ocular. Como lo nombramos antes, eran 8 subcomités, de los cuales están los lentes de contacto, los establecidos a lentes de contacto, los productos cosméticos, el entorno digital, los desafíos sociales, las condiciones ambientales, los desafíos del estilo de vida, la nutrición y los medicamentos y procedimientos selectivos que se realizan los pacientes. En esta charla vamos a desarrollar estos primeros 4. En el comité de lentes de contacto, acá ellos quisieron definir el uso exitoso de estos lentes de contacto, que era que se pueda usar esas lentes de forma cómoda durante al menos 12 horas en el día y al menos 6 días a la semana y que estos se tengan una visión comparable a la obtenida mientras se usan los anteojos. Pero es importante resaltar que el éxito de esto se ve afectado por la comodidad, la visión, el tiempo de uso, la seguridad que tienen estos lentes y si alguno de estos llega a fallar, el paciente no volverá a usar lentes de contacto. Por lo tanto, en este subcomité consideraron una variedad de factores que van a impactar esa elección de ese uso de lentes de contacto y esos factores que implican el éxito o no de su uso. Esta tabla lo que quería mostrar era las razones de uso por parte del paciente de los lentes de contacto sobre los anteojos.
en donde primaba más la estética mejorada, sobre todo en los factores sociales, la comodidad, que son estas las razones más citadas para elegir esos lentes de contacto sobre los anteojos. También es importante mencionar que los lentes de contacto brindan una serie de funciones relacionadas con la visión, la protección ocular, que los convierte en una buena opción para muchos deportes y en algunas profesiones. Estos usuarios también informan que tienen una mayor satisfacción y un mejor rendimiento durante esas actividades físicas y también en el gimnasio que al estar puestos las gafas o incluso también existen varias gamas de lentes cosméticos que estos van a afectar el color de los ojos o van a agrandar la apariencia del iris. Por lo tanto, sobreponen esta elección a, a los anteojos. Refieren que el campo visual de ellos es mucho más amplio, tienen mayor percepción de la profundidad, tienen menores manifestaciones de aberraciones y distorsiones reducidas. También, sobre todo en los lugares de trabajo, decía que este les puede brindar una mayor protección frente a una caída de cuerpo extraño, ya que este lo va a hacer directamente sobre la lente. Dice que las tasas de interrupción del uso de lentes de contacto se van a manifestar aproximadamente los 25% durante un periodo de uso de 2 a 3 años. Pero esto va a depender de la discontinuación que vayan a tener en su uso. Además de la incomodidad ocular, que es la razón más citada para esta discontinuación del uso de lentes de contacto. Otras razones van a incluir los inconvenientes en cuanto a los costos. Incluso algunos refieren la mala visión que tienen cuando están con unos lentes de contacto para corrección de la anisometropía o cuando se han implantado lentes multifocales. Por lo tanto, eso hace que pierdan el interés de estos pacientes y estos usuarios van a desistir de esta opción para mejorar la visión. Cuando son impulsados por la parte estética y la comodidad, eh, la mayoría de los usuarios de lentes de contacto, cuando sienten que esto va a generar una sensación de cuerpo extraño o una alteración en su superficie que les altere esa comodidad, perdón, no los vuelven a usar. Y es importante tener en cuenta que la pandemia redujo la capacidad de las personas para socializar. Por los confinamientos, los pacientes que usaban lentes de contacto ya no era necesario usarlos en áreas externas, sobre todo por la manipulación que esto podía generar en áreas externas y pues el miedo al contagio. Por lo tanto, el uso de mascarillas para protegerse del virus aumentó los síntomas de ojo seco con el uso de lentes de contacto y por lo tanto disminuyó también la necesidad de uso de estos. Por lo tanto, cuando estos lentes de contacto son escogidos por parte del paciente y no por el médico, son más las razones para que ellos tengan un desuso de estos lentes y pueden afectar el rendimiento de estos mismos en cuanto a la comodidad, la visión, el tiempo de uso y la seguridad que esto puede tener. La colocación de el lente de contacto en la superficie ocular es importante tener en cuenta que nos va a hacer la división de la película lagrimal en dos, en una que es prelente y en una que es postlente. Por lo tanto, esto nos va a alterar esa estructura y esa estabilidad de la película lagrimal. Esto se va a poder evidenciar en una reducción del tiempo de ruptura de la película lagrimal, también en un adelgazamiento de la capa lipídica, en un aumento de la evaporación y por lo tanto también se puede ver afectado las glándulas de meibomio, en donde en este informe, gracias a las revisiones narrativas que hicieron, evidenciaron la gravedad de las alteraciones de estas glándulas y estas van a depender de la duración del uso del lente de contacto, del tipo de lente usado y del grado de elasticidad.
Especificaban que cuando se usaba por largos periodos de tiempo, eh, los lentes de contacto que tienen ese módulo de elasticidad alto, que es decir, que tienen un poco más de silicona en sus componentes, por lo tanto, lo va a hacer más flexible, pero menos permeable y menos transmitible al oxígeno. Entonces, esto va a hacer que estas glándulas también salgan afectadas. Entonces, los rígidos, que estos tienen también están asociados a la alteración y a la pérdida de las glándulas de meibomio por la fricción que esto genera, la fricción de forma mecánica que genera sobre la lente y el párpado. Esto va a generar una peor calidad del meibum, además de esa reducción en su producción, el taponamiento de esas glándulas, eh, la espuma característica en este orificio de las glándulas y por lo tanto una incomodidad para el uso de lentes de contacto. Como tenemos esta alteración en la película lagrimal, vamos a tener una alteración en la lubricación, evidenciando una mayor fricción entre esta superficie ocular y por lo tanto esta se va a considerar una causa principal de epitelopatía en limpia parabrisas, como lo podemos ver en la imagen, generando mayor fricción entre esa conjuntiva vulvar y por lo tanto conduce a un aumento de esas fuerzas de cizallamiento durante el parpadeo y por eso se pueden desarrollar los pliegues conjuntivales que están paralelos al párpado. Esos pliegues se pueden ver por lo general a las 4 y a las 8 y estos van a aumentar con el tiempo a través del uso de lentes de contacto. Por lo tanto, esta es la condición que nos va a ser el predictor del ojo seco conducido por lentes de contacto. ¿Qué pasa con el impacto del uso de lentes de contacto y el cumplimiento en el éxito del usuario para este cumplimiento? Por una redundancia. En este subcomité, ellos revisaron un metaanálisis de estudio de cortes y ensayos clínicos aleatorizados, en donde hubo una estadística significativamente alta, una razón de riesgo de 2.8, con una P estadísticamente significativa menor de 0.05, de que los riesgos de eventos inflamatorios de la córnea en usuario de lentes de contacto de silicona cuando usaban por más de 30 días estos lentes, a pesar de que sea un uso nocturno planificado. Decía que los lentes de contacto cuando eran con silicona se iba a tener una media de 14.4 con un intervalo de confianza del 95% y que iban a tener de 4.3 a 48.2 infiltrados por ojo año, en comparación con el uso nocturno de los lentes gas permeables que son usados por 7 días sin retirarlos, que tienen una media de 7.7 que nos lleva a 2.2 hasta 26.7 infiltrados por ojo año. Por eso ellos recomiendan que se haga una sustitución de esos lentes de contacto blandos cada semana cuando se está haciendo un tratamiento de ortoqueratología. ¿Cuáles van a ser esos estilos de vida que van a afectar esos lentes de contacto? Los lentes de contacto blandos, como lo dije previamente, se van a reemplazar cada 4 semanas o menos. Incluso los desechables deben ser retirados diariamente, pero estos lentes de contacto que se retiran diariamente van a brindar una mayor comodidad y ayudan a disminuir esas complicaciones asociadas a los lentes. Es importante que esta sustitución sea reglamentaria y no se hable con el paciente y decirles que ellos pueden alargar el tiempo de uso de lentes de contacto, ya que decía en el artículo que nosotros por parte de oftalmología inducimos a que los lentes de contacto no sean cambiados con frecuencia, ya que podemos decir que si duran 4 semanas podemos alargarlas hasta 6 y el paciente lo alarga más tiempo y por lo tanto tiene mayor consecuencias en la superficie ocular. Dice que es importante tener en cuenta en dónde se compran los lentes de contacto,
porque la compra de estos a través de los puntos de venta no regulados tienen una menor frecuencia del control y de ellos, por lo tanto, no revisan la fórmula, no tienen las recomendaciones que uno debe brindarle al paciente posterior a la compra de sus lentes y van a tener problemas en su uso y tampoco van a acudir a urgencias por la falta de educación. Es importante tener en cuenta los tipos de lente, ya que existen productos cosméticos asociados a los lentes de contacto, en donde se asocian los lentes de contacto de color para el cambio de la apariencia de los ojos, en donde estas prácticas se han asociado más hacia las mujeres y los jóvenes, en donde van a asociar el riesgo de queratitis porque la impresión de estos iris de colores sobre esta superficie puede dejar una mayor adherencia bacteriana y por lo tanto este riesgo a esta enfermedad. Por lo tanto, es importante que los pacientes compren los lentes de contacto en un área regulada para poder evitar todas estas complicaciones. Es importante también que cuando los pacientes compran sus lentes de contacto en lugares adecuados, se instruye de los controles regulares que deben tener posterior a la adaptación de estos lentes de contacto, ya que la mitad de usuarios de lentes de contacto que son asintomáticos y van con frecuencia al oftalmólogo a hacer una valoración integral de rutina, se puede evidenciar unas complicaciones oculares que se pueden tratar a tiempo. Y cuando hay otro porcentaje, que es menos del 40%, que no asiste a la valoración rutinaria, sobre todo entre los rangos de 18 y 30 años, solamente asiste cuando tienen una complicación que ya es tarde para poder tratarla con éxito, incluso a veces pueden perder el ojo. Se dice que es importante que estos controles rutinarios se hagan en una clínica especializada y no en un hospital oftalmólogo general, ya que los optómetras o los oftalmólogos que están especializados en contactología tienen las sugerencias y las indicaciones clave para estos pacientes. Ellos no recomiendan la práctica de la telemedicina en la aplicación y la adaptación de lentes de contacto, ya que se requiere una previa evaluación de la superficie ocular para esta respectiva adaptación. Ellos recomiendan solamente esta área, que esto puede ayudar para el mejoramiento del cumplimiento de los lentes de contacto, de su cuidado, el aumento de la conciencia y los videos sutiles para poder alarmar cambios en cuanto a su uso, pero no recomiendan la telemedicina para esta adaptación de lentes de contacto. Hay otro estilo de vida que afecta el cumplimiento de lentes de contacto, que es la compra de productos más económicos, porque esto se vio que en países como Estados Unidos, Ghana o Arabia Saudita, los lentes de contacto no son económicos. Por lo tanto, prefieren comprarlos en lugares un poco más asequibles, pero no son regulados. Por lo tanto, van a tener un mayor riesgo de complicaciones más severas y esto puede ser un factor que no sea, perdón, un factor que sea predisponente para el no uso de lentes de contacto por su alto costo. ¿Qué factores de salud se tienen que tener en cuenta para el uso de lentes de contacto? Cuando estos lentes de contacto los receta el médico, tiene diferentes indicaciones. Entre estos son para aliviar el dolor, si tenemos un caso de una queratopatía bulosa, para acelerar la repitilización cuando estamos frente a un cuadro de una cirugía láser, nos vaya a ayudar a proteger de forma mecánica la córnea, obviamente para una mejoría visual y pues para una facilidad de la binocularidad. Pero en pandemia se detectó que el virus, el SARS-CoV-2, se puede también transmitir a través del tejido ocular. Es un bajo riesgo, pero podría ser transmitido. Por lo tanto,
se decía que el uso de lentes de contacto no era lo mejor para ese momento, por lo tanto tendrían que pasarse anteojos. Eso hizo desechar los lentes de contacto, por lo tanto hizo un menor uso de esto, hizo que esas complicaciones, también hubo una relación de las complicaciones oculares post vacunación, eran raras, pero se incluyó neuritis óptica, diplopia y parálisis de nervios craneales. Por lo tanto, el nuevo coronavirus hizo que los lentes de contacto entren un poco en desuso. Una manifestación un poco más frecuente de este virus en la superficie ocular era la conjuntivitis o el ojo seco o la sensación de cuerpo extraño, por lo que se decía que 1 de cada 10 pacientes con COVID podía reportar síntomas en la superficie ocular. Por lo tanto, la pandemia, además de que el confinamiento hizo que los lentes de contacto redujeran su uso, el uso de mascarillas hizo que el aire que se propagaba, el aire exhalado, sea exhalado, perdón, hacia vía superior. Y por lo tanto, si las mascarillas estaban mal ajustados, se creaba una corriente de aire a través de la córnea que podía producir una evaporación más rápida de la película lagrimal. Esto nos iba a resultar en unas manchas, una alteración de la superficie ocular, una irritación, incomodidad. También si él o la paciente tenía un ojo seco asociado a lentes del contacto, con la máscara empeoraba estos síntomas de ojo seco. Eh, por lo tanto, esa película lagrimal precorneal de menor calidad iba a hacer que esta sintomatología sea un poco más elevada. Por lo tanto, ellos decían que era mejor que se ajusten las máscaras faciales para que el aire exhalado no entre directamente a los ojos. Con la pandemia aumentó el tiempo en pantalla eh, y a pesar de que esto lo vamos a hablar en cuanto al entorno digital de este subcomité, hizo que el tiempo de pantalla haga una mayor resequedad en el ojo y por lo tanto mayor síntomas en la superficie ocular, haciendo que sea menor el uso de lentes de contacto, ya que, como lo dije antes, no se requería su uso si estábamos en casa y también por el miedo a contagiarse y la manipulación del lente de contacto. No era una buena opción optar por ese momento. Era importante también tener en cuenta que esta desinfección de manos continua, que era con alcohol, y si el paciente quería retirar sus lentes de contacto, tenía que esperar a que sus manos se sequen, ya que podría proporcionar una quemadura ocular si no hace que ese alcohol evapore este compuesto. Por lo tanto, tampoco era recomendable el uso de estos lentes de contacto durante la pandemia. Y obviamente si estaban con síntomas respiratorios de vías superiores, era mejor evitar el uso de lentes de contacto, no solo por el riesgo de contacto del SARS-CoV-2, sino también por el riesgo de contagio con hemófilos influenza, estreptococo o también por adenovirus. En cuanto a las alergias estacionales asociadas con los lentes de contacto, las formas más comunes de alergias oculares son la estacional y la alérgica de perenne. Aproximadamente el 20% de la población mundial sufre de conjuntivitis alérgica, pero esto va a estar marcado por la diferencia entre regiones y va a estar entre aumento y de prevalencia e incidencia en todo el mundo. Esta alergia estacional va a representar el 90% de todas las enfermedades alérgicas oculares y esta va a estar asociada al polen, el moho del exterior y depende de la estación sus picos más altos de la enfermedad. En cambio, la alergia de perenne, la conjuntivitis alérgica de perenne, esta va a representar alrededor del 5% de todas las enfermedades oculares alérgicas y va a ser una afección un poco más crónica.
Esta ocurre típicamente durante todo el año y es causada por esos alergenos que se encuentran en el interior, como los ácaros del polvo, la caspa de los animales, el moho o los insectos. Por lo tanto, los síntomas típicos de estos son la picazón, el ardor, el lagrimeo, la hiperemia conjuntival, van a tener quemosis y van a tener edema palpebral. Cuando se hizo los estudios, se han demostrado que los lentes de contacto desechables van a tener un beneficio potencial en estas alergias oculares, ya que estos pacientes van a experimentar menos sintomatología ocular y mayor comodidad para hacer en cuanto al frote y el cizallamiento de estas papilas que se generan en la región tarsal. Y por lo tanto, reducen ese enrojecimiento vulvar y la tensión corneal y el enrojecimiento palpebral también, en comparación con los pacientes que utilizaban los lentes de contacto que son reutilizables. Hubo un trabajo reciente que se centró en unos nuevos tipos de lentes de contacto que están liberando antihistamínicos. Ellos informan que se está liberando ketotifeno, por lo tanto, hace una reducción significativa en esos puntajes de prurito ocular, también que podrían llegar a usar hasta 12 horas o los lentes de contacto sin diferencias que vayan a tener en la tinción corneal. Por lo tanto, están en aprobación en Japón y pues esperemos que poco a poco vaya llegando al mundo occidental, ya que en Canadá y en Estados Unidos también están intentando que se apruebe por parte de la FDA estos lentes de contacto con liberación de antihistamínicos. En cuanto a las enfermedades sistémicas, como la diabetes mellitus y la enfermedad tiroidea, que estos van a tener manifestaciones sobre la superficie ocular, no es muy recomendable el uso de lentes de contacto, ya que los pacientes con diabetes tienen una prevalencia de ojo seco del 15 al 33%, con un epitelio corneal anormal, con una cicatrización prolongada y una sensibilidad corneal reducida, un consumo de oxígeno reducido y por lo tanto anormalidades en el endotelio corneal, que esto nos traduce a un mayor riesgo de infección. Y en la enfermedad tiroidea, el ojo seco se puede elevar hasta en un 85% de los pacientes. Por lo tanto, es importante optimizar esa superficie ocular para esos usuarios que quieran tener lentes de contacto. Es preferible utilizar en ellos lubricantes tópicos que no tengan conservantes para evitar que el lente de contacto los absorba y después estos preservantes sean liberados en la superficie ocular. También es importante en ellos explicar que los medicamentos antiinflamatorios, los tapones de vía lagrimal y el posicionamiento de estos juegan un papel muy importante en el mantenimiento de la superficie ocular. Decían también que era mejor en estos pacientes utilizar tapones de silicona cuando tengan una disminución en la producción de lágrimas. En cuanto a los procedimientos oftalmológicos, debido a que se hace una disrupción aguda de estos nervios subnasales y estromales en la córnea, esto de por sí ya altera o se va a asociar a un ojo seco. Se dice que el 60% de esos pacientes son sintomáticos después de la cirugía, incluso al primer mes, y que incluso esta irritación ocular puede persistir hasta por 6 meses y que los niveles iniciales de esta tinción superficial, dependiendo de la técnica, puede llegar incluso hasta los 12 meses, siendo un menor tiempo de recuperación en el PRK que con el LASIK. Dice que cuando se quiere optar por lentes de contacto, cuando se tiene una falla en la corrección con cirugía, se debe esperar o se debe diferir el uso de lentes de contacto por lo menos hasta después de 3 o 4 semanas que haya terminado la terapia con tratamientos tópicos.
y que el ojo se haya recuperado de cualquier tinción que tenga superficialmente. Dice también que cualquier ojo que se haya sometido a una cirugía intraocular como una extracción de cataratas o vitrectomía o incluso cirugía para desprendimiento de retina, se ha comprometido esa función endotelial de la córnea y si esta cirugía fue prolongada y si hubo complicaciones intraoperatorias o elevación del apio, no es bueno o no es recomendable el uso de cualquier lente de contacto, sobre todo que tenga menos permeabilidad al oxígeno, ya que esto puede exacerbar el edema corneal y no debe ser colocado sobre estas superficies alteradas. Es muy importante que cuando se evalúa esa córnea, sobre todo este endotelio, se pueda estar justificado este uso de lentes de contacto, sobre todo cuando estamos sospechando de una disfunción endotélica. Se dice que después de la blefaroplastia estética se empieza con su uso dependiendo de la tolerancia del paciente e incluso que puede ser que el lente de contacto que se use previamente a la cirugía estética ya no sea tolerado por el paciente y que incluso pueda requerir anteojos dependiendo de la comodidad que éste tenga. Y que con la aplicación de la toxina botulínica periocular es muy poco probable que esta cause problema con la inestabilidad de la lágrima, a menos de que haya una dosis a corto plazo e incluso, por lo tanto, en esto no va a estar contraindicado el uso de lentes de contacto. Se dice que con la edad, a mayor edad, la prevalencia del ojo seco va a aumentar a partir de los 50 años. Por lo tanto, estas células inmunitarias epiteliales corneales eh, que van a estar aumentando con la edad y por lo tanto estos usuarios de lentes de contacto no van a estar tan a gusto con su uso. Pero se informó que los usuarios de lentes de contacto blandos van a exhibir una mayor densidad de estas células dendríticas epiteliales corneales que los usuarios que no los tienen. También hay una atrofia de estas glándulas de meibomio asociado a la edad y por lo tanto, como lo dije antes, las glándulas de meibomio van a ayudar a que haya una disfunción de las mismas. Por lo tanto, va a haber una sinergia para el daño de estas glándulas y y no se sugiere mucho el uso de lentes de contacto a medida que aumenta la edad. Se dice que a medida que crece el campo del control de la miopía, el impacto es a comenzar el uso de lentes de contacto es a una edad más temprana, sobre todo con esos lentes de hidrogel que se usan diariamente, especialmente para niños de 8 a 12 años. Recientemente se informó eh, que los niños entre 8 a 14 años que están equipados con lentes de contacto desechables diarios y son seguidos durante 6 años, pueden usar con éxito estos lentes de contacto desechables, ya que la microbiota de los párpados y la conjuntiva de ellos no se vio comprometida y no se vio cambios con la microbiota normal a pesar del tiempo. Por lo tanto, es importante y sí es recomendable este uso de lentes de contacto en menores de 18 años, sobre todo para el control del desarrollo de la miopía. Y también se informó que el mismo riesgo que tienen estos niños de contraer queratitis microbiana es igual al de los adultos que usan lentes de contacto. ¿Cuál sería el enfoque para manejo y para mejorar el uso de lentes de contacto en pacientes sintomáticos? Es importante tener en cuenta que antes de hablar sobre este enfoque, debemos conocer los términos que este taller reemplaza. Ellos refieren que la incomodidad es una condición que se caracteriza por sensaciones oculares adversas, episódicas o persistentes y están relacionados con el uso de lentes, ya sea con o sin alteración visual, y estos van a tener como resultado una compatibilidad reducida entre los lentes de contacto.
por lo que puede conducir a una disminución del tiempo del uso y la suspensión. El ojo seco inducido por lentes de contacto se define como la existencia de signos y síntomas de ojo seco durante el uso de lentes de contacto. Es importante resaltar que estos signos y síntomas no existían antes del uso de estos. Y el ojo seco asociado a lentes de contacto, que es la existencia de signos y síntomas durante el uso de estas lentes. Es importante resaltar que para los pacientes que tienen esas molestias o esas intolerancias, esas lentes de contacto, se tiene que incluir modificaciones en cuanto a la elección de lentes, el método y la forma de uso, el cuidado, cuál va a ser el riesgo de este paciente y cómo lo podemos modificar, y también modificar el entorno general del paciente para que pueda ser usado este lente de contacto. Ellos también asocian que las lágrimas artificiales tópicas y los agentes humectantes y los ácidos grasos esenciales orales, la reducción de puntos, pueden ser beneficiosos para evitar esos eventos adversos y que no se altere el comportamiento del parpadeo. Esas oclusiones de punto lagrimal son las que más eh, efectivas suelen ser en este tipo de pacientes, ya que no van a estar, ya que el uso continuo de lubricantes puede causar alteración en el material del lente de contacto. Y pues esta incomodidad de los lentes de contacto también hizo una atenuación con los suplementos orales de omega 3, sobre todo si se mandaba por unas 12 semanas. Entonces, esta tablita que la vamos a ver un poquito más adelante de forma más grande, va a resumir esas estrategias de manejo para esa incomodidad del uso de lentes de contacto. Este es un enfoque que el subcomité de lentes de contacto nos dio de forma razonable para poder abordar esos problemas que tenemos con el uso de lentes de contacto en esos contextos de la enfermedad de superficie ocular, la enfermedad de ojo seco o la intolerancia a los lentes de contacto según la evidencia que tenemos disponible. La primera pregunta que debemos realizar es si el paciente tiene éxito o no con esos lentes de contacto. Si él lo tiene, no se va a requerir ninguna acción, solamente el seguimiento correspondiente, y pues si no tiene éxito, ya debemos empezar a evaluar y identificar esos factores de riesgo que están relacionados. Entre estos factores de riesgo se encuentra el estilo de vida. Tenemos que ver cuál es el comportamiento del paciente, qué conductas de riesgo tiene, si tiene exposición a tabaco, ya que esta exposición a tabaco aumenta el riesgo de eventos de infiltración corneal, si consume alcohol, sabiendo que esta ingesta excesiva de alcohol nos va a alterar la función de la película lagrimal y por lo tanto va a aumentar esa osmolaridad y va a producir citoquinas que aumentan la degradación epitelial. O incluso pueden el alcohol hacer que se realice o que se genere, perdón, una neuropatía periférica inducida a este abuso. También tenemos que ver los cosméticos que usa el paciente, si son comprados o no en un lugar regulado, si el paciente visita constantemente a profesionales de la salud o si usa lentes de contacto para fiestas, cuáles son los deportes que practica, como también la ocupación. Es importante tener en cuenta estos últimos, ya que la ocupación del paciente, como lo dije antes, nos puede ser un factor protector o un factor negativo en cuanto al uso de lentes de contacto. Es importante tener en cuenta también los factores ambientales en donde la humedad y la temperatura sean extremos y esto nos puede afectar el uso de lentes de contacto. Eh, Hubo un estudio en el que llamaron el edificio enfermo, en donde estos trabajadores que tienen los edificios modernos que tienen un aire acondicionado que está reciclado en las habitaciones, va a generar una mala calidad de aire, por lo tanto una baja humedad y se va a generar unos síntomas similares a los de alergia, que estos van a influir en la irritación nasal, la irritación ocular, de las membranas, piel seca. También van a estar asociados síntomas respiratorios
o incluso síntomas gripales. Es importante tener en cuenta también los riesgos laborales como los humos químicos, los vapores, las gotas de aerosol, que pueden, como le dije antes, proteger la superficie ocular de estas sustancias nocivas, pero pueden, por otro lado, absorberse o difundirse a través de los lentes, sobre todo cuando tienen una ocupación de bomberos o policías que están expuestos a humo o gases lacrimógenos. No se recomienda el uso de lentes de contacto si el paciente trabaja con soluciones cáusticas, ya que esto nos puede afectar con el uso de lentes de contacto, ya que se puede diluir y esto se puede hacer una adherencia a la superficie ocular, pero sí se recomienda en lugares de trabajo industrial por la protección de cuerpos extraños. Hay otros factores también que se relacionan con la salud, que son que debemos tenerlos en cuenta en cuanto a la edad, si tiene una enfermedad sistémica, si tiene cirugías oculares previas, si hay una enfermedad de superficie ocular previa, y es importante ver el material, el ajuste y el diseño y el reemplazo de esas soluciones de cuidado de lentes de contacto. Después de haber reconocido cuáles son esos estilos de vida y esos factores relacionados con la baja tasa de éxito, se debe asesorar en el cambio del comportamiento, también sobre el cambio del estilo de vida y la nutrición. Sobre todo, en cuanto a los factores ambientales, se debe optar por optimizar el entorno y evitar escenarios adversos para el uso de estos lentes de contacto. En cuanto a los factores de salud, es importante manejar primero las comorbilidades y corregir esos factores que están relacionados al uso del lente de contacto subóptimo para que el paciente no deje de usar este lente de contacto. También tenemos que tratar el estilo de vida, informar al paciente cuáles son los riesgos que él tiene si va a usar lentes de contacto que estén a la par con su estilo de vida. Debemos sí prescribir, perdón, medicamentos tópicos sin preservantes, muy puntual la higiene de párpados y otros tratamientos para esa disfunción de glándulas de meibomio y también los plugs de silicona en el punto lagrimal en cuanto a estos ya tengan un ojo seco muy severo. Y si tenemos algún factor ambiental, el uso de antiinflamatorios o antialérgicos puede servir para el uso exitoso de lentes de contacto o el uso de estos lentes que les dije previamente de liberación de histamina, pues que en algún momento llegará. Y en cuanto a las condiciones asociadas a la edad, podemos intervenir con los lentes desechables diarios, incluso con una lente escleral. Cuando ya hemos realizado esta intervención, se vuelve a evaluar si tiene éxito el paciente para usar lentes de contacto y si él ha tenido en cuenta esas modificaciones que se le han realizado al estilo de vida y a ese tratamiento activo. En caso de que no lo haya hecho, es necesario volver al primer paso en donde vamos a reconocer cuál es el factor que le pueda desencadenar estos resultados. Es importante también que ellos tengan en cuenta que las soluciones con las que hacen sus limpiezas de lentes de contacto eh, no sean única y exclusivamente con estas, ya que después de 3 meses de abiertas pueden almacenar y contener bacterias. También es importante recalcar que estas envases de donde se guardan los lentes de contacto no es bueno lavarlos con agua de la llave, ya que estos pueden generar un biofilm sobre estos estuches y pueden generar la infección de lentes de contacto. Cada vez que se tenga una infección, el paciente debe desechar esos lentes de contacto y ser muy claros con el paciente, ya que esto puede volver a repetirse. En el segundo subcomité de los productos cosméticos, es importante que tener en cuenta que estos productos para ojos o maquillaje como lo evidencia en esa imagen, son diversos productos que van a incluir correctores, acondicionadores, cremas, extensiones, delineadores de ojos, bases, pegamentos,
máscaras, imprimaciones, removedores, serums, ceras, tónicos, y que estos pueden ser para sin enjuague o que pueden ser con enjuague. Esos que están destinados a ser sin enjuague van a permanecer por un tiempo determinado sobre la piel y varios ingredientes de estos productos pueden actuar como alergenos, como carcinogénicos, incluso van a actuar como disruptores endocrinos, inmunosupresores, irritantes, mutágenos, pueden ser tóxicos o pueden dañar esa superficie ocular y los anexos. Además de eso, existen numerosos procedimientos cosméticos para los ojos que incluyen el rizado de pestañas, teñido, tintes, toxinas, inyecciones de relleno, exfoliaciones, microdermabrasión, que también pueden estar asociados a esos efectos oculares adversos. Pero es importante resaltar que qué son los productos cosméticos. Y la respuesta que dice el artículo es que depende del país en donde se vive, ya que como se demuestra en esta tabla que está extraída del documento, esa definición va a variar con respecto al lugar en donde nos encontremos. Aunque esa palabra cosmético viene del griego cosmein, que significa arreglar o adornar, y cosmos, que es poner en orden, por lo tanto ellos lo consideraban un arreglo que estaba ordenado, incluso que tenía que llegar a lo moral y a lo bello. Pero dice en el mismo artículo que esta cuestión de moralidad ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, ya que el maquillaje, según como lo veían los griegos, pasó a ser incluso para otros fines. En estas imágenes lo que quería traer es que ha evolucionado el maquillaje a lo largo de la historia. Principalmente fue usado en el antiguo Egipto con el pigmento verde diujú que contiene malaquisia o carbonato de cobre. Y más tarde se creó el col negro, que su principal componente es la galena, es decir, un sulfuro de plomo, y este lo aplicaban a la piel de párpados y pestañas. También extraían estos compuestos de fuentes botánicas como la henna, la mirra, el incienso, las almendras, el aceite de oliva, también a través de las grasas de animales, de mamíferos, lagartos, incluso de murciélago, también minerales como la galena y la malaquita. Entonces, traigo esto en cuenta porque más adelante cada uno de estos componentes que antes no se evidenciaba el riesgo, ahora sabemos cuáles están prohibidos y cuáles pueden ser de potencial carcinogénico. Después de esa época medieval, el maquillaje se consideraba algo inmoral, porque se creía que no se debe alterar esa obra de Dios, ya que esto se consideraba pecado. Por lo tanto, su uso solamente era autorizado en los burdeles. Acá las mujeres, entre más alta tenían la frente, menos cejas y menos pestañas, era percibida como la mayor belleza entre este medio. Después, a inicios del siglo XX, cambió totalmente este paradigma y se introdujo sustancias que eran menos peligrosas para la salud, eliminando este plomo y este azufre, y introducieron nuevos dispositivos para esta aplicación. En el 1910 se fabricó la sombra de ojos. En 1920 las clases sociales altas deseaban lucir un cuerpo y un rostro bronceado, por lo tanto exponían su cuerpo a grandes horas al sol sin tener en cuenta lo que podría causar más adelante. Y más adelante, por 1930, se lanzó el rímel o la pestañina. Fue aquí cuando lanzaron esta pestañina, cuando estos productos cosméticos empezaron a presentar ciertas complicaciones a nivel ocular. Las más llamativas fue de una pestañina que contenía alquitrán, y gracias a esto se evidenció que tenía parafeniramida, y esto provocó la muerte de una persona y otra perdió la visión. Por lo tanto, aquí en esta época la FDA empezó a regular estos productos de maquillaje para pestañas.
en donde al final lo único que querían que sea la última complicación para esto era que era el pigmento de la conjuntiva vulvar y palpebral. Después apareció el lápiz de ojos y las pestañas postizas, pero hasta el 2008 la FDA aprobó el Bimatoprost al 0,3% para la hipotireosis de las pestañas para esa aplicación sobre el margen palpebral. Es importante tener en cuenta que ese maquillaje para niños, el maquillaje de juguete, tiene grandes cantidades de zinc, cobalto, cromo, así como asbesto, por lo tanto, no es recomendable su uso en los menores de edad. El día de hoy, estos cosméticos son por lo general usados más por las mujeres, pero a partir de los años 80 se volvió un poco más aceptable el uso en los hombres y que estos presten más atención a su apariencia física. Se dice que los hombres empezaron a usar maquillaje a través de los medios occidentales, en donde se habla del estilo de vida, que también pueden usar corrector de ojeras, bases, humectantes con color, incluso delineación de ojos, para poder disminuir esas imperfecciones que tienen normalmente. En cuanto a la edad, los cosméticos, como lo dije antes, aparecen en productos de juguete, pero a partir de la adolescencia es donde se ve que las mujeres, las niñas, van a tener un mayor uso de este en vez de los niños. Y por lo tanto, van a tener más tendencia a usar este rímel y el delineador de ojos. Es importante tener en cuenta que las personas que se maquillan, si ya está abierto este producto por más de 3 meses, tiene un mayor riesgo de toxicidad y de infección bacteriana de un 35%. Por lo tanto, acá podemos tener estafilococo o pseudomonas y esto puede estar asociado con la cantidad de su uso, con la antigüedad del producto o incluso con el número de usuarios que comparten este producto. Acá vale la pena resaltar que durante la pandemia no era recomendable el uso de maquilladores profesionales, ya que utilizaban las mismas brochas y los mismos pinceles en todos los pacientes. Y como sabemos, este virus se puede eh, infectar a través de fomites, por lo tanto, no era recomendable, incluso no sigue siendo recomendable esta asistencia a lugares de maquillaje, a menos de que se sepa que tienen adecuadas higienes en cuanto a las brochas y en cuanto a sus espumas. Los productos cosméticos tienen una gran variedad de ingredientes. Ellos tienen productos abrasivos, absorbentes, antimicrobianos, colorantes, emolientes, formadores de película, ajustadores de pH, conservantes, protegen contra la luz ultravioleta, también antiaglomerantes, antiespumantes. También brindan funciones en cuanto a protección de productos de ojos, delineadores, sombra de ojos. Estos ingredientes se pueden ver en pegamento para pestañas, en lociones, en desmaquillantes, en pestañinas y también en serums e incluso en toallitas húmedas. Pero varios de estos ingredientes pueden actuar como alergenos, como cancerogénicos, también disruptores endocrinos, inmunosupresores, irritantes, promotores de tumores y por lo tanto nos pueden dañar la superficie ocular. Además de que se pueden producir múltiples reacciones adversas tras esa aplicación de los productos cosméticos que tienen estos ingredientes para la realización de procedimientos cosméticos oculares. Muchos de estos productos van a tener conservantes para evitar esa contaminación por bacterias, hongos, levaduras, moho. Algunos de los más comunes son el cloruro de benzalconio, que son otros compuestos que son los liberadores de formaldehído, los parabenos, la clorfenicina, y estos van a estar sobre todo en los serums, los rímels, el delineador de ojos, sombras de ojos.
principalmente en los que son a prueba de agua. Es importante tener en cuenta que el cloruro de benzalconio es un amonio cuaternario bactericida que se usa no solo en los cosméticos, sino también en unas soluciones oftalmológicas tópicas, y que este va a tener una vida media de retención prolongada, incluso hasta de 168 horas después de solo una gota de aplicación de cloruro de benzalconio al 0,01%. Este está autorizado para su uso en productos cosméticos en concentraciones máximas de 0,1, pero pues ya se ha evidenciado que dosis de 0,05 microgramos son suficientes para alterar las células epiteliales de la córnea y la conjuntiva y las glándulas de meibomio. Por lo tanto, esto nos va a inducir una inestabilidad de la película lagrimal, una pérdida de las células caliciformes, metaplasia escamosa conjuntival y apoptosis. También una alteración de la barrera del epitelio corneal. Esta aplicación de este cloruro de benzalconio en la superficie ocular puede conducir a una mayor prevalencia de irritación, de ardor, de picación, de sensación de cuerpo extraño, hiperemia conjuntival, blefaritis, incluso también pérdida de glándulas de meibomio, hoja seco y fracaso en algún tipo de cirugías. Otro conservante que tienen estos maquillajes son los compuestos liberadores de formaldehído, en donde acá podemos evidenciar que este va a permitir esa liberación gradual de pequeñas cantidades de formaldehído a una temperatura ambiente. Por lo tanto, la FDA recomendó que el límite de esta aplicación en estos productos cosméticos sea de 0,74 miligramos sobre mililitro, pero se ha informado que concentraciones incluso más bajas eh, puede evidenciarse una toxicidad a nivel de las células epiteliales de la córnea, la conjuntiva y también las glándulas de meibomio, y por lo tanto no, pues es mejor no utilizar este tipo de productos, porque también puede aumentar la apoptosis y la necrosis de estas células. Estas también pueden provocar irritación ocular, enrojecimiento, y cuando tenemos concentraciones superiores a 1,0 partes por millón, pueden irritar nariz o garganta. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, sobre todo en tratamientos para cabello o incluso también para las pestañas, incluso en la pestañina, tener en cuenta que este formaldehído, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, lo clasificó como cancerígeno para el uso humano. En cuanto a los parabenos, el más utilizado es el metilparabeno y el etilparabeno. Estos son ésteres de p-hidroxibenzoico que están aprobados para el uso cosmético en concentraciones hasta de 0,8%. Sin embargo, este metilparabeno en una dosis 400 veces menor que la aprobada redujo significativamente las células epiteliales de la córnea y la glándula de meibomio. Por lo tanto, estos efectos tóxicos son similares a los descubiertos después de la exposición de estas células epiteliales al metilparabeno y al etilparabeno. Es importante resaltar que estos dos tipos de parabenos son potencialmente alérgicos y también son disruptores endocrinos, por lo tanto nos van a alterar el estrógeno, y por lo tanto esa aplicación tópica crónica de estos parabenos nos puede hacer que haya una inhibición de esta actividad de los estrógenos, y por lo tanto haya una proliferación epitelial en las glándulas de meibomio humanas. También pueden expresar actividad antiandriogénica, lo que nos puede provocar esta disfunción de estas glándulas y por lo tanto el ojo seco. El fenoxietanol es un conservante también de amplio espectro que es activo para una amplia gama de bacterias gram negativas, gram positivas, levaduras y hongos. Y este está permitido su uso en productos de consumo hasta una concentración de 1%. Pero se ha evidenciado que una décima parte de esta concentración
va a disminuir también significativamente estas células epiteliales de las glándulas de meibomio y esa exposición a los vapores de este fenoxietanol se va a asociar a un riesgo, a una menor reducción del tiempo de la ruptura lagrimal y por lo tanto van a tener alteración también no solo en la superficie ocular, sino también en los anexos y asociados a esto van a tener hepatotoxicidad y toxicidad renal. La metilsotiazolinona es un conservante que se ha utilizado en estos cosméticos líquidos, sobre todo para inhibir la contaminación bacteriana. Estos se ha visto que existe un mayor riesgo de sensibilización a este producto, así como una posible toxicidad, ya que no se ha declarado como tal una concentración segura en los productos a pruebas de agua. Y por lo tanto, hasta ahora solamente se ha reportado que deben ser inferiores a 16 partes por millón de efecto a sus eventos adversos que debido a sus eventos adversos y por lo tanto la Sociedad de Cosmeticología canadiense los ha prohibido. Otros componentes que son evidenciados en estos maquillajes son los acrilatos, que son sales y bases que son conjugadas y se utilizan para formar esos polímeros plásticos y estos forman una película que se va a encontrar en uñas artificiales, en esmalte para uñas, en fijadores de cabello, delineadores de ojos y es importante también resaltar que el más usado en la oftalmología es el polimetilmetraquilato porque es seguro tanto uso como en lentes de contacto blandas como para lentes intraoculares, pero también se puede usar en el maquillaje y este puede dar una aplicación mate, eh, siendo algunos de estos un poco más seguros para su aplicación. También está la cera de carnaúba, que es derivada de una planta tropical y que esta se va a utilizar también en pestañinas, delineadores y sombras, pero esta se ha desarrollado con un riesgo de dermatitis de contacto palpebral. Por lo tanto, esta cera cuando se va a mezclar con el medio humano va a alterar esa transición de la fase a la capa lipídica de la película lagrimal y por lo tanto va a aumentar ese punto de evaporación. El aceite de ricino es un acondicionador de pestañas y también se lo va a poder aplicar alrededor de los ojos, pero esta exposición de la superficie ocular a este aceite va a provocar molestias transitorias eh, que puede promover la muerte de las células epiteliales y alterar el epitelio corneal. La cocamida de dietanolamida se usa como un emoliente y que es clasificado como uno de los posibles aceites cancerígenos para los seres humanos, por lo tanto, no se debería recomendar para la fabricación de los maquillajes. Y la cocamidopropilbetaína, que se deriva del coco, se usa como un tensoactivo en los productos de limpieza y esta también nos va a causar dermatitis de contacto. La lanolina, que se deriva de las glándulas sebasas y se utiliza como emoliente en cosmética y está relacionado a alergia de contacto periodontal. El nylon, que también se incluye en los cosméticos como un agente de carga o pacificante, eh, que se puede encontrar en sombras y en polvos faciales. Se dice que este se considera un poco segura y que este no va a producir irritación ocular, por lo tanto es bueno que esté en los productos farmacéuticos, perdón, en los productos cosméticos. El finetil resorcirón es un agente utilizado para blanquear la piel y este va a reducir el contenido de melanina como la actividad de la tirosinasa en la piel. Por lo tanto, este no mostró efectos negativos debajo del área periocular, sobre todo para disminuir las ojeras o en combinación cuando se usa con microagujas, por lo tanto, es seguro para su utilizamiento.
El los análogos de prostaglandinas se utilizan para el alargamiento y el oscurecimiento de las pestañas y estos resultaron como un efecto secundario inesperado del bimatoprost. Estos se está usando ahora como un medicamento para el crecimiento de pestañas y el depósito de melanina. Se tiene que usar en una solución que se aplica en el margen del párpado. Se dice que se requieren 16 semanas para lograr su máxima eficacia, pero es importante también resaltar que fue aprobado por la FDA, ya que no evidenció ninguna alteración en la presión intraocular en el ojo si se utilizaba a nivel de las pestañas. El oro es catalogado como un alergeno de contacto desde el año 2001 por la Sociedad Estadounidense de Dermatitis de Contacto, y los metales pesados que se utilizan para generar ese brillo metálico, como por ejemplo el níquel, el plomo, el arsénico, el mercurio, el cobalto, son altamente alergénicos e incluso se consideran tóxicos. Por lo tanto, no es bueno su uso en estos compuestos de los maquillajes. Este comité quería saber si ese uso de productos para el crecimiento de pestañas está asociado con síntomas o signos de enfermedad de la superficie ocular. Ellos realizaron búsquedas desde enero de 1947 hasta diciembre del 2021, en donde identificaron 5.206 registros mediante estas búsquedas en tres bases de datos que fue OVID, PubMed y Appen. Después de eliminar esos estudios duplicados, hicieron una revisión por parte de dos examinadores de forma independiente y quedaron 3.459 títulos. En esa etapa de revisión, dos revisores a través de forma independiente evaluaron la elegibilidad de 46 artículos y 33 fueron excluidos. Y finalmente, 14 se incluyeron en esta síntesis cualitativa eh, para poder dar las recomendaciones a continuación. La mitad de estos ensayos fueron realizados en Estados Unidos, Italia o Irán, y otros fueron en Reino Unido, Brasil y Japón. Dicen que estos estudios fue por lo general financiada por la industria y que solamente un 14% no informó ninguna fuente. En esta tabla, lo que se quiere mostrar es cada uno de los síntomas y los signos que se incluyen en este subcomité, en donde esa incidencia de hiperemia conjuntival, eh, ellos lo que querían evaluar era si este bimatoprost podía aumentar el riesgo de hiperemia conjuntival, y ellos evidenciaron que este lo puede aumentar 5 veces más en comparación con el grupo control que no tuvo aplicación de bimatoprost. Encontraron que los síntomas y signos incluidos como el dolor, el escozor, el prurito, en 6 ensayos de esos grupos paralelos se combinaron por separado y evidenciaron que los participantes podían tener de 60 días a 4 meses en donde no pueden aumentar, donde no se evidencia claramente el riesgo de estos síntomas o estos signos de la superficie ocular. Otros 9 de esos 10 ensayos de los grupos paralelos informaron que habían incidentes de eventos adversos oculares durante el periodo de ensayo. Por lo tanto, se hizo que esta intervención con bimatoprost se suspendiera durante la intervención. También se vio en otros 7 eventos adversos no oculares en 4 de los 14 ensayos, en donde no quisieron incluir estos reportes y tampoco nombraron cuáles eran los eventos adversos no oculares. Ninguno de estos 14 ensayos informó los resultados primarios
preespecificados en esa revisión, sino que ellos querían ver los síntomas y signos de la enfermedad de superficie ocular, si estos podían resolver a la pregunta clave de investigación. Por lo tanto, ellos creen que actualmente hay ausencia de evidencia basada en en los ensayos clínicos aleatorios de calidad que examinen si estos signos o síntomas de de la superficie ocular va a estar asociada al uso de productos para el crecimiento de pestañas. Como fue una información poco concluyente, ellos necesitan o dice que se requieren más ensayos futuros para aclarar si estos efectos de estos productos para el crecimiento de pestañas van a tener alguna afección sobre los signos y síntomas de la superficie ocular. Por lo tanto, no refieren que se deba suspender, sino que se deban hacer un poco más de estudios a ver si afecta o no esta enfermedad. En cuanto al entorno ocular, el entorno digital, es importante caracterizar las diferencias entre pantalla digital, la visualización del mundo real y el impacto que esto tiene en la película lagrimal para la superficie ocular y el sistema visual. Es importante tener en cuenta que la palabra digital, según este comité, se deriva del término latino digital, o sea, de dedo, que significa originalmente reflejar el conteo con los dedos. Pero a partir de 1930, esta definición se expandió al uso de dígitos numéricos en reconocimiento con las primeras tecnologías informáticas que utilizaban esos datos en lugar de la computación analógica. Por lo tanto, esto se asoció con frecuencia a los medios de grabación, de transmisión y fue evolucionando gradualmente hasta que se describe como las tecnologías electrónicas y computarizadas como las tenemos el día de hoy. Por lo tanto, el término dispositivo digital nos va a describir esos equipos electrónicos que van a utilizar esos datos discretos y numerables y que esto podría ser mediante la recepción y el almacenamiento y el procesamiento de la información digital a través de una computadora o de algún otro dispositivo digital tipo televisor, teléfono móvil o también que pueda incluirse cámaras digitales o sistemas de realidad aumentada. Es importante tener en cuenta que esos entornos digitales son omnipresentes en la vida moderna y que a menudo implican periodos prolongados de tiempo y de visualización en pantallas. Se dice que un adulto promedio en Estados Unidos tiene acceso al menos a 10 dispositivos digitales en su hogar y por lo tanto pasaría cerca o más de las 8 horas al día interactuando con medios digitales. Y que el cambio con la pandemia llevó a un sobreuso de estos medios digitales, eh, evidenciado en un estudio transversal que describió que aumentó de un 20 a un 30% más el uso de pantallas durante la pandemia. Es importante tener en cuenta que la fatiga visual es el desarrollo o la exacerbación de síntomas o signos oculares recurrentes que se han relacionado con la visualización de pantallas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el término cansancio ocular digital son una serie de síntomas que han adaptado, pero es una terminología menos apropiada a ese esfuerzo excesivo que se hace en cuanto estamos frente a una pantalla. Esta exposición repetitiva que se hace a estas pantallas nos va a generar esa visión borrosa, ese dolor ocular, esa fatiga, ese dolor de cabeza, incluso dolores de cuello y hombro, por lo que estos síntomas de fatiga visual pueden ser desencadenados por síntomas externos como la sequedad, el lagrimeo, la irritación y el ardor, y también se han relacionado con la superficie ocular que se ha incluido pues en la enfermedad de ojo seco. Y también unos síntomas internos que referían como visión borrosa, cansancio o dolor, que esto se ha relacionado más a la acomodación o a la disfunción de la visión binocular. Por lo tanto, este es un reto de este subcomité,
en cuanto nos vamos a enfrentar a ciertos retos para este entorno digital. Una resolución de pantalla más baja nos puede afectar los tiempos de reacción y una duración de la fijación. Por lo tanto, se recomienda que mientras esté usando una pantalla se aumente la resolución a un aproximado de a una separación de píxeles de 0.092 para mostrar esas imágenes con precisión, que esta distancia de trabajo suele ser un poco más corta con un teléfono móvil que con una tarea típica de papel. Por lo tanto, los estudios han demostrado que la pantalla puede afectar la acomodación, la frecuencia del parpadeo, la velocidad de lectura, pero esto no nos va a afectar los movimientos sacádicos. Es importante tener en cuenta las dimensiones y los tipos de dispositivo, ya que la curvatura de la pantalla va a afectar esa fatiga visual, siendo un poco más óptima la curvatura de unos 600 milímetros y que el tamaño de la pantalla sea más grande y las imágenes tridimensionales van a aumentar el tiempo de búsqueda y ese estrés visual. Por lo tanto, no es recomendable las pantallas gigantes para tener en el hogar. En cuanto a la iluminación y los reflejos en la pantalla, se dice que la iluminación externa puede afectar negativamente la comodidad visual y el entorno digital. Por lo tanto, nos va a afectar esa función oculomotora y la legibilidad que estamos haciendo en esta tarea. Por lo tanto, tenemos que tener un campo visual que tenga una adecuada luminancia para estas pantallas y que esto nos ayuda a disminuir esa acomodación y por lo tanto los síntomas de fatiga. También es importante tener en cuenta que esos reflejos de la pantalla dan como resultado si tenemos una baja iluminación, dan como resultado una distancia más corta entre la pantalla y el usuario y por lo tanto van a causar más fatiga visual. Hay otros factores en cuanto se lo describía el artículo como los factores humanos, que son los que utilizan dispositivos digitales y que se colocan de manera diferente a las tareas no digitales. O sea, prácticamente lo que se quiere decir es que se pasa más tiempo frente a una pantalla que frente a otra actividad que no sea de tipo digital. Por lo tanto, esto nos va a aumentar más la sequedad ocular y también el leer textos más pequeños nos va a aumentar a esta fatiga visual. Este cuadro nos resume los principales mecanismos que se han implicado en el desarrollo de esta fatiga visual, que son las alteraciones en el parpadeo, que esto va a inducir alteraciones en la superficie ocular y de la película lagrimal al utilizar dispositivos digitales. Estas personas pues todos vamos a empezar a disminuir la frecuencia del parpadeo y por lo tanto una mayor exposición de la superficie ocular. También un parpadeo incompleto y un mayor ángulo de mirada. Por lo tanto, una de las causas de fatiga visual puede ser este parpadeo incompleto. Se cree que esto se va a empezar empieza, perdón, por una mala distribución de esa lágrima sobre la superficie ocular y que por lo general queda más expuesta el tercio inferior de la córnea. Al hacer esta distribución incompleta, se va a producir unas alteraciones en la mucina y por lo tanto un adelgazamiento de esa capa lipídica y la acumulación de mediadores inflamatorios que nos van a hacer unos cambios que provoquen inestabilidad lagrimal, erosión corneal, deficiencias subyacentes en cuanto a la visión, la acomodación y la función oculomotora. En esa fatiga digital, los cambios en esta superficie ocular y la película lagrimal también pueden desencadenar alteraciones visuales como la disminución en la agudeza visual, en la sensibilidad al contraste, el aumento del deslumbramiento, también de las aberraciones. Por lo tanto, es muy necesario tener en cuenta que la acomodación adecuada de estas funciones oculomotoras van a ser necesarias para realizar actividades de cerca y la corrección subóptima
nos puede contribuir a la fatiga visual. Hay muchas síntomas que se pueden generar como visión borrosa, astenopia, dificultad en el enfoque, en la acomodación, también anomalías de divergencia, mala convergencia, sobre todo en los pacientes que utilizaban dispositivos digitales de 4 horas al día o más sin que tengan ningún reposo para esta actividad. Por lo tanto, este comité quería saber cuál es el enfoque de manejo de estas enfermedades de la superficie ocular que nos va a reducir esos síntomas asociados con el uso de dispositivos digitales. Acá también se hizo una búsqueda de varios artículos en donde encontraron 3.821 resultados, de los cuales 351 eran duplicados, y de esos 3.323 títulos y 59 resúmenes fallaron y por unanimidad y no se seleccionaron para esta revisión. Por lo tanto, hubo 88 de los cuales se hizo unas como decisiones conflictivas y fueron excluidos. Por lo tanto, ellos querían continuar con el tamizaje del texto para poder enfrentarse a esos manejos que va a tener de estos síntomas asociados de la superficie ocular con el uso de dispositivos digitales. Al final, 35 artículos se consideraron elegibles para su inclusión y se sometieron para la extracción de datos, en donde acá se evidenció que los manejos con suplementos, con omega 3, lentes que bloquean la luz azul, los lubricantes, también los recordatorios de parpadeo, la promoción de descanso, los humidificadores y las intervenciones del calentamiento de párpados pueden ayudar a contrarrestar estos síntomas. Acá podemos ver cómo fue la conclusión de este artículo, pero ellos querían evidenciar que las pausas de descanso y la regla 20-20-20 que se recomienda para minimizar esos síntomas de sequedad ocular y fatiga visual digital durante el uso de pantallas, proponiendo que los usuarios tomen un descanso de 20 segundos cada 20 minutos y que enfoquen un objeto al menos a 20 pies para mejorar el parpadeo y la acomodación. También ellos dicen que el parpadeo se mejora con ciclos de 10 segundos de ejercicios de parpadeo cada 20 minutos durante las horas de vigilia y que esto ayuda a la restitución de la película lagrimal. Se dice que también es bueno realizar ejercicios oculomotores o los cambios de postura pueden ser útiles para aliviar esa insuficiencia de convergencia, sobre todo en esos pacientes que tienen pantallas digitales y que sufren anomalías de convergencia. También que se debe ajustar el brillo adecuado a la luz ambiental y se debe tener la corrección refractiva como primera línea para esta fatiga visual. También el bloqueo de luz azul, ya que esta luz azul va a presentar una fototoxicidad retiniana y que puede ser corregida a través de los filtros de anteojos, lentes de contacto de los lentes intraoculares. Y que siempre se debe realizar el manejo con lubricantes si presentan ojos secos. Ellos informan que el manejo en la dieta con suplementos de ácidos grasos de omega 3 es una terapia potencial, ya que estos nos van a ayudar a modular esas vías inflamatorias sistémicas y por lo tanto van a reducir esas lágrimas proinflamatorias que promueven esa regeneración de los nervios corneales, sobre todo en diabéticos, y que esto puede ser un ayudante en el manejo de ojo seco. Todavía no se ha demostrado como tal su actividad en la fatiga visual digital, pero se tiene una certeza de que sí ayuda a disminuir esos niveles de sequedad ocular con dosis de hasta 600 a 2.400 miligramos por un uso seguido de 90 días. Estos pacientes que sufren fatiga visual digital deben tener una corrección refractiva completa para esas distancias de trabajo adecuadas. Deben mejorar el parpadeo y optimizar el entorno
y pues como lo dije antes, deben alentar el descanso para poder ayudar a esta fatiga visual digital. Se necesitan, concluyen que ellos se necesitan ensayos clínicos un poco más grandes para evaluar la eficacia de las lágrimas artificiales para aliviar esta fatiga visual digital y que el uso de compresas calientes, gafas de humedad y los suplementos nutricionales es algo que puede ayudar, pero todavía no se ha comprobado como toda su eficacia, pero estas intervenciones de bloqueo de la luz azul también puede que sea una estrategia, pero no es una gestión eficaz para este entorno de la fatiga visual digital, por lo tanto siempre van a recomendar tener corrección refractiva completa, mejorar el parpadeo y alentar a los descansos regulares. Kate, ya pues estamos cerca de terminar el tiempo. Excelente revisión. Realmente este es un tema, para mí es infinito, ¿sí? Eh, de suma importancia, como todos sabemos, el ojo seco será siempre un tema de mucha discusión y de reuniones y de este tipo. De hecho, la doctora Acevedo está también en otro meeting aquí en Cali, reunido con expertos para reunirse para un protocolo pues, de ojo seco. Entonces, vamos a continuar la próxima semana, aprovechando que la doctora nos debe traer muchas noticias al respecto de esta reunión. ¿Listo? ¿Te falta mucho, digamos, crees que para la próxima semana nos llevamos otro tiempo? Sí, sí, Vamos a porque hacer parte son, de... son 8 subcomités y ahorita iba a empezar el cuarto. Ah, bueno, entonces dejamos pues para comenzar para la próxima semana entonces y continuar el tema que muy bien revisado. Vale, Doc. Entonces, felicitaciones, muy buenos días para todos y nos vemos por el próximo miércoles. Listo, Doc. Bueno.